Bueno, mi nombre es Carmelo Dorta Morales, me gusta presentarme como hijo de pescador y biólogo marino. Eh, yo nací en El Pinar, en la isla del Hierro, y mi familia es un híbrido entre, entre agricultores campesinos y pescadores. Mi abuelo, por parte de padre, emigró a Cuba y estuvo unos años trabajando allá en las cañas de azúcar. Con el tiempo volvió a la isla de La Gomera, allí se casó, tuvo 2 hijos en La Gomera y en un momento determinado se asoció con un pescador que tenía un pequeño barco por ese entonces, que eran los barcos que habían, que eran barcos a remo, no tenían motor, y solían pescar pues pescados que estaban próximos a la costa, como viejas y pescados demersales. Con el tiempo, el socio de mi padre tuvo un problema con las autoridades de La Gomera, las autoridades franquistas de la época de la dictadura, y decidieron emigrar al Hierro para quitarse, digamos, un problema personal que tenían con un guardia de la Falange. Terminaron en la isla, en el Hierro, porque mi abuelo decidió acompañarlo y decían que iban de veraneo para estar 3 o 4 meses, pero al final terminaron en La Restinga. En ese entonces La Restinga era un pueblo, digamos, de estancia de la gente que bajaba del Pinar, que venía a pescar estacionalmente algunas especies, pero que realmente dedicaban toda su actividad en la tierra. Eran agricultores, ganaderos, o sea, campesinos, y en La Restinga pues apenas existía allí pueblo. Ellos fueron los primeros que de alguna manera se asentaron definitivamente, porque con el tiempo se quedaron allí en La Restinga y trajeron a sus familias de La Gomera. Mi padre ya nació allí en La Restinga, y con el tiempo esos pescadores pues se casaron con mujeres del Pinar. Mi madre, por ejemplo, es del Pinar y de una tradición, pues, como decía, campesina. Las pescas típicas que hacían eran, pues como en ese entonces no había ni electricidad ni agua de ningún tipo, hacían pescas de especies demersales, costeras, que de alguna manera las salaban o las comercializaban en fresco arriba en el Pinar, que estaba a 14 kilómetros, yendo a pie, ¿no? Salíamos a pescar muy temprano, porque los motores que ya habían eran motores muy básicos. Salíamos a pescar en barcos como de 6 metros, a eso de todavía a las 5, a las 6 de la mañana, y luego ya en cuanto el sol salía, pues a mí me tocaba estar con los remos y el barco y aguantar el barco todo el día hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde ya regresábamos a casa. Un poco esa era la vida. Cuando yo me planteé estudiar una carrera universitaria, en aquel entonces pocos de los que estábamos, digamos, de los de allí, de La Restinga, planteaban siquiera hacer una carrera universitaria. Tenía que hacerla en Tenerife, tenía que hacerla en otra isla. Entonces, hacer un desplazamiento en otra isla era separarse de su familia durante pues todo lo que duraba el periodo de estudio. A veces estaban meses sin verlos y era una situación difícil en aquel entonces, porque no había tradición de hacer eso. Yo fui uno de los primeros que
que decidió hacer una carrera universitaria, que además mi madre se empeñó en ello y tenía mucho interés en que yo pues estudiara. Y yo compaginaba cuando iba para allá en verano, y generalmente los pescadores también me hacían muchas preguntas sobre cómo veía yo desde el punto de vista, pues ya como biólogo, cómo veía la pesca, ¿no? Y surgían pues las contradicciones, ¿no? entre la visión del pescador y la visión del científico. Y en aquel entonces surgió un debate, porque los pescadores, es verdad que tal como ocurre hoy en día todavía, aunque menos intensidad, tenía una preocupación muy grande por el tema del furtivismo, que les complicaba muchas veces la venta de sus productos, hacía que la venta de sus productos fuera pues de menor precio, y también dificultaba pues muchas veces las capturas, porque había una explotación de los recursos de una manera brutal por parte de la pesca, que no era, digamos, profesional, sino pesca de algún tipo, pues gente que no tenía necesidad de ir a pescar, pero que iba a pescar y de alguna manera explotaba el producto de una forma más intensa que incluso el pescado profesional. Sobre todo porque se cebaba en ejemplares de mayor tamaño, que luego a la hora de la reproducción pues afecta mucho ese tema, ¿no? Entonces por esa época, cuando yo estaba ya en cuarto o quinto de carrera, había mucha preocupación por ese tema, y se planteó en una reunión de la cofradía, a la cual yo asistía porque era todavía cofrade, pues se planteó el tema de poner unos arrecifes artificiales. Entonces yo tomé la palabra y dije que los arrecifes artificiales no eran la solución, porque un arrecife artificial lo que hace es concentrar la pesca, y crear nuevos nichos, pero es que los nichos ya estaban creados. El problema es que no había población de peces, no es que no hubieran nichos, y que esa concentración de la pesca lo que iba a hacer es precisamente concentrar la pesca en un lugar donde los furtivos iban a ir a explotarla con mayor seguridad. Y entonces planteé el tema, rescaté de un viejo proyecto que había, que había tenido la oportunidad de leer en la universidad, que era la creación de una reserva marina, y lo planteé en la asamblea de los cofrades, y en principio lo vieron como una posibilidad. Con el tiempo pues nos pusimos en contacto el patrón mayor en aquel entonces, Fernando Gutiérrez, que sigue siéndolo hoy, con Alberto Brito de la universidad, que era mi profesor, y entonces ahí ya surgió como un enganche para empezar a desarrollar lo que fue más tarde la reserva marina. Y bueno, el proceso salió adelante, a decir verdad, porque conocíamos perfectamente cuál era la situación. Yo funcioné también un poco como punto de encuentro entre lo que serían los científicos con los pescadores. Cuando le íbamos a plantear algo, le íbamos a plantearlo con las palabras que ellos ya sabían, no con los tecnicismos de los investigadores, de los científicos, ¿no? De los biólogos. Y yo creo que al final pues la cosa cuajó, en parte por eso, ¿no? Podemos decir que en el proceso ese de formación de creación de la reserva marina, al principio hubo un cierto rechazo, muchas veces había un cierto rechazo, porque había un desconocimiento de, vamos a ver, no en la generalidad de los pescadores, pero sí en unos pocos pescadores, que ellos entendían que si se les limitaba una zona de pesca, que además era una zona de pesca rica, que estaba al lado de la Restinga, muy cerca de la Restinga, donde ellos tenían algunos caladeros ya especiales,
Y claro, ellos lo veían eso como una posible amenaza. Pero como contrapeso tenían el tema de la vigilancia del furtivismo. Y eso a ellos les beneficiaba. El proceso de creación de la Reserva Marina no fue tan complicado como pudo ser, por ejemplo, en otros sitios como La Palma, porque también hay otras reservas marinas similares, o la que se hizo en La Graciosa, porque nosotros partíamos de la ventaja de que al crearla nosotros podíamos hablarle a los pescadores como realmente ellos entendían esa jerga científica, que nosotros la traducimos a su manera de hablar que tenían los pescadores. La visión que tenían los científicos era una visión generalmente de proteccionismo del medio, mientras que los pescadores tienen una visión de que tienen que explotar ese medio y que les tiene que salir rentable. Conjugar esas dos cosas es complicado en una reserva marina, pero es posible. Y es posible siempre y cuando haya entendimiento claro entre unos y otros. No podemos en una reserva hacer una reserva, digamos, escaparate. Tenemos que hacer una reserva marina de interés pesquero. Eso significa que los pescadores tienen que ganarse la vida pescando. Y para eso es necesario muchas veces limitar pues lo que sería la pesca y limitar también las ansias de conservacionismo que desde el punto de vista de la biología se tiene en muchos casos. Cuando esas dos cosas se conjugan y se conjugan bien, sobre todo jugando en la pesca artesanal con la capacidad que tienen los pescadores artesanales de variar entre una pesca y otra, de derivar los esfuerzos entre una pesca y otra, pues la cosa sale bien. Y eso salió bien en el Hierro. Con el tiempo muchos pescadores que en el principio estaban algo reticentes, descubrieron que habían salido muy beneficiados. Y hoy en día, después de 20 años, cuando les preguntas a los pescadores reserva marina sí o reserva marina no, te dicen claramente que reserva marina sí, porque ellos mismos son conscientes y ellos mismos se han dado cuenta, digamos, se han apropiado de la reserva en el sentido bueno de decir esto es mío. Cuando tú quieres gestionar algo, si ese algo no es tuyo, no lo podrás gestionar, no lo gestionas de la misma manera que si lo haces tuyo, lo interiorizas, dices esto es mío, y al ser esto es mío, quiero que esto funcione. Eso en muchos modelos de reservas marinas no se da. Se ve la reserva marina como algo del gobierno, no se ve como algo de los pescadores. Por eso creo que en el Hierro ha tenido éxito. En el Hierro hay una variable que puede distorsionar la reserva marina, que han sido los buceadores. Los buceadores, los que se dedican al buceo, han quedado un poco excluidos de las normativas que han impuesto las administraciones, y ellos no ven la reserva del todo como de ellos, y ese es el elemento distorsionador, y eso es lo que habría que arreglar. Pues Macarofood es un proyecto que viene financiado por la Unión Europea y que va destinado a valorizar los productos artesanales, los productos de pesca artesanal en Canarias, en la zona de lo que se llama aquí la Macaronesia, que es Canarias, Cabo Verde y Madeira. Básicamente, después de muchos años de estudio ya con estos temas, nos hemos dado cuenta que la cuestión a veces no está en pescar mucho, sino en pescar y que te compren bien ese pescado, ¿no? Y los pescadores, sobre todo los más jóvenes, están cambiando precisamente a esa mentalidad. Antes tenían la mentalidad, mi padre era de la mentalidad de pescar cuanto más mejor, aunque el barco se le estuviera llenando de pescado y lo trajera, pues algunas veces, pues cuando pescaba atunes, por ejemplo, que vinieran algunos atunes que venían hasta del peso
venían con las vísceras por fuera, ¿no? Hoy en día la mentalidad ha cambiado, y ha cambiado a que el producto tiene que ser de calidad. Y de alguna manera el problema que encuentran es a la hora luego de venderlo, porque los comercios, cuando ahora son prácticamente mundiales, aquí viene pescado de todo el mundo y no hay una diferenciación de ese pescado. Entonces nosotros estamos intentando con este proyecto de alguna manera primero delimitar realmente qué pescado es el que está entrando y comercializándose aquí en Canarias, cuáles son las líneas de entrada de ese pescado, y luego ver cómo podemos diferenciar el pescado artesanal cogido por pescadores artesanales con el resto de pescado, tanto el de artesanal que viene de fuera como el industrial. ¿Por qué? Porque de esta manera valorizamos pues nuestras producciones y damos la posibilidad a que si ellos lo pueden vender a mejor precio, de alguna manera estamos también haciendo un impacto menor en la explotación, porque eso significa que ellos no tienen por qué pescar, sobreexplotar un recurso, sobre todo teniendo en cuenta que las pesquerías artesanales, volvemos a lo mismo, sobre todo las que se dan en esta zona, el pescador está muy habituado a variar de especie en función de varios parámetros, en función de posibilidad de ir a pescarla, en función de la estacionalidad de que se trate y en función de cómo lo pueda vender. Si puede vender una vieja, por ejemplo, a mayor precio que un camarón, venderá la vieja. Pero si puede vender el camarón a mayor precio en un determinado mes del año, a la vieja le sale más rentable ir al camarón. Si nosotros podemos buscar la manera de valorizar productos que hasta este momento se están vendiendo a poco precio y los conseguimos valorizar, eso va a significar que van a centrar las capturas en esos recursos que hoy están siendo menos explotados que los otros que están ya más valorizados. Y la idea un poco es jugar con eso, Nuestro proyecto consiste en primero hacer un análisis de la situación y luego poner en contacto a organizaciones de productores con consumidores, generalmente pues restauración, comedores escolares, para un poco introducir productos de la pesca artesanal canaria. Uno de esos productos es los atunes, que en Canarias se da la circunstancia de que tenemos diferentes especies de atún a lo largo prácticamente de todo el año. Las tenemos tanto en fresco como las podemos congelar, pero estamos exportando una cantidad inmensa de ese atún hacia el exterior, y paradójicamente al mismo tiempo estamos importando atún del exterior hacia aquí para consumo interno de aquí. O sea, son cosas disparatadas que se dan, que tenemos que estudiar, ver por qué está ocurriendo esas cosas, ¿no? Por eso es tan importante que se hagan estudios multidisciplinares. Es importante que esté la antropología, es importante que esté la sociología, es importante que esté la biología marina, es importante que esté pues la comercialización de ese pez, la economía. Todo eso es importante, y por supuesto es muy importante que esté la matemática y la estadística. Todo eso es muy importante. Equipos de ese tipo pues hay muy pocos, pero aquí en Canarias sí es verdad que yo por lo menos me siento muy a gusto trabajando con sociólogos, trabajando con José Pascual y trabajando con biólogos como Alberto Brito, y de alguna manera pues yo creo que ese es el camino, porque el pez no es simplemente un ejemplar, un animal que nada en el mar y que nosotros tenemos que darle un enfoque científico para averiguar cuándo se reproduce, qué tasas de mortalidad tiene. No, tampoco es ese individuo que va por el mar y que un pescador tiene que capturarlo. No, es que es las dos cosas, y conjuntar eso, y luego una vez que esté capturado poder venderlo y venderlo bien, es otra cosa. Ha cambiado todo, y esa visión también es importante.
incorporarla en la cadena. Porque si nosotros tenemos una especie de interés pesquero, es para pescarla, comerciarla y hacerla bien en la comida. Porque de nada sirve si alguno de esos pasos falla. Si falla el paso del biólogo, o sea, de la conservación del recurso, ya no podemos pescarla. Si falla el paso de que la pescamos con métodos tradicionales, con buenos métodos respetuosos con el medio, si no lo hacemos así, algo está fallando. Si luego no somos capaces de comercializarlo de alguna manera que valoricemos ese producto y que no lo abaratemos de tal manera que ese producto no valga, algo está fallando. Y si luego no somos capaces de, una vez que tengamos ese producto ya en nuestra casa, hacerlo bien, cocinarlo bien, prepararlo bien, para que les guste a los niños, para que les guste a los mayores, para hacer una buena comida con eso, algo está fallando. Porque eso es todo el proceso. Y todo ese proceso tenemos que verlo como algo integrado, ¿no? Para que la cosa salga bien.